Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Alberto Said Reyes Ramírez y hoy vengo presentando mi tarea de la materia de Derecho Penal, que es platicarles sobre el tema 4, que es la historia del derecho penal. Esto quiere decir, vamos a estudiar las escuelas penales. Y bueno, dentro de este tema, ¿qué vamos a ver? Bueno, primero vamos a ver las diferentes escuelas penales que hubo en la historia, que estos son la escuela clásica, la escuela positivista, entre otras escuelas o corrientes. También vamos a ver los antecedentes históricos de la legislación penal en México, así como los diferentes códigos penales como el de 1871, 1929 y 1931, y por último la legislación penal en Puebla. Para empezar con este tema, primero tenemos que ver la justificación de las escuelas penales, y por esto vamos a ver que es importante señalar que la escuela es la sistematización de las diversas teorías para constituir un solo cuerpo de doctrina. Y ya entendido esto, podemos pasar a definir lo que es la escuela penal. Y por escuela penal vamos a entender que va a ser el cuerpo orgánico de concepciones contrapuestas sobre la legitimidad del derecho de penar, sobre la naturaleza del delito y sobre el fin de las sanciones. Esta definición nos la dio Jiménez de Azúa. También tenemos otra definición, que es la dirección de pensamiento que tiene una determinada orientación, trabaja con un método peculiar y responde a unos denominados presupuestos filosóficos y penales. Esta definición nos la va a dar Sáenz Cantero. Y bueno, ahora podemos pasar a ver la importancia de las escuelas penales. Tenemos que hoy en día esta importancia es solo didáctica. ¿Por qué? Porque se va a dar por la imposibilidad de sistematizar o encajar en una o en otra escuela. Cada escuela va a tener una postura y una filosofía definida, y también tenemos que va a haber una distinción entre escuelas. ¿Esta distinción cómo se va a dar? Bueno, se va a dar por la dirección de las ideas respecto de los siguientes aspectos. Primero, por la concepción de la naturaleza que van a tener del delito, por la concepción que tienen sobre la pena, por el método que van a usar, o sea, la pena aplicable, y por la naturaleza del delito. Y bueno, la razón por la que van a aparecer estas escuelas penales es porque quieren responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué se le va a imponer una pena al delincuente? ¿Cuál es el organismo que va a estar a cargo de imponer esta pena? ¿Cuáles son los fundamentos para hacer un juicio de valor o de desvalor de una conducta humana? ¿Cuál es la finalidad que va a tener la sanción? ¿Y por qué sirve la sanción? Ahora que tenemos esto entendido, podemos pasar a explicar la primera escuela. ¿Esta cuál es? La escuela clásica. Y bueno, para empezar a hablar sobre esta escuela es importante señalar que la filosofía de todos los tiempos ha reconocido la justificación que va a tener el poder para poder castigar. Sin embargo, dicha justificación tiene diversos fundamentos que van a dividir a la pena. ¿En qué? En penas divinas, en penas naturales y en penas legales. Ahora podemos pasar a ver que cada escuela tenía su principal exponente, y el principal exponente de la escuela clásica es Francisco Carrara. ¿Por qué él es el principal exponente? Bueno, él dio una sistematización impecable al sostener que el derecho va a ser connatural al hombre. Quiere decir que Dios le dio a la humanidad desde su creación para que en la vida terrena pueda cumplir con sus deberes. También dijo que la ciencia del derecho criminal de un orden de razones emanadas de la ley moral preexiste a las leyes humanas. Y también dijo que el delito es un ente jurídico que va a reconocer dos esfuerzos esenciales: la voluntad inteligente y libre y un derecho exterior lesivo del derecho y peligroso para el mismo. Ahora podemos ver los diferentes postulados de la escuela clásica, y vamos a ver que dentro de estos postulados tenemos los que son el postulado del libre albedrío, la responsabilidad moral, el delito como eje y entidad jurídica, la pena proporcional del delito, la igualdad de derechos. Esto quiere decir que el hombre nace igual ante el derecho y las penas se van a aplicar de la misma manera para todos. Francisco Carrara no era el único exponente de la escuela clásica, pero sí era el principal. Otros exponentes eran Ramagnozzi, también estaba Hegel, estaba Rossi, estaba Carmagnani, y en su conjunto postulan estas ideas que son consideradas dentro de la escuela clásica. La clasificación de delitos con antelación no se daba. La escuela usaba el método deductivo, que va de lo general a lo particular, y en este método se le conoce como el método especulativo lógico, abstracto, teológico o finalista. Y bueno, ahora vamos a ver por qué se llama escuela clásica, vamos a ver el significado de escuela clásica. Y bueno,
Este va a ser un término que implementaron los positivistas, refiriéndose a todo lo que no se adapta a las nuevas ideas o a los recientes sistemas. Se debe considerar como lo consagrado o como lo ilustre, aunque al implementarlo sus opositores quisieron dar a entender que se trataba de lo viejo o de lo caduco. Y bueno, como ya mencioné, el método de estudio que utilizó la escuela clásica fue el método deductivo o lógico abstracto, por ser el adecuado a las disciplinas relativas a la conducta humana, y de ahí es que se diferencia con las ciencias naturales, como base de toda investigación científica. Y vamos a ver que las ciencias naturales responden a los fenómenos naturales y los fenómenos aparecen vinculados por nexos causales, por enlaces forzosos o necesarios. También dice que las leyes son falsas o verdaderas. Ahora podemos ver que el derecho va a responder a las leyes, lo van a constituir un conjunto de normas que se pueden cumplir o no, y va a ver que la conducta es valiosa aun cuando no se haya ajustado a la norma. Y en el derecho no se va a reconocer el deber ser. Tenemos que la ciencia del derecho penal es una ciencia normativa que se rige bajo disposiciones legales y pertenece al mundo del deber ser, y bajo este concepto no se puede considerar un empleo de los métodos que utilizan las ciencias naturales. Para las ciencias naturales, este ser va a ser independiente de la voluntad del hombre. El método abstracto deductivo va a ser un método que consiste en la concentración de información para eliminar suposiciones y para llegar a los resultados concretos y exactos. Es decir, que se basa en la deducción para llegar a los resultados concretos. Y bueno, finalmente Carrara dice que para que el delito exista va a precisar de un sujeto moralmente imputable. La escuela clásica a la acción criminosa es la que ve como el delito, sin importar la personalidad del autor. Y bajo este principio se tiene que ver que más a la persona, por eso nos dice que la escuela nos dice que los delincuentes son producto de las circunstancias en las que viven. Ahora podemos dar paso a la siguiente escuela, que esta va a ser la escuela positivista o del positivismo. Y bueno, el nombre de esta escuela la va a dar Augusto Comte. Y esta va a aparecer a la primera mitad del siglo XIX, y existía en todo estudio científico una apreciación de las cosas con el más puro romanticismo. Aquí la vida se analizaba desde lo abstracto hasta llegar al idealismo, y de ahí surgió el positivismo y el materialismo histórico. Podemos entender que el positivismo va a surgir como una reacción de la escuela clásica. A diferencia de la escuela clásica, este se va a fundamentar en bases científicas que correspondan a las ciencias naturales. Ahora podemos pasar a ver los postulados de la escuela positivista. Y como primer postulado tenemos que esta escuela va a negar el libre albedrío. Básicamente dice que el hombre va a nacer como un delincuente. Nos dice que el hombre no puede elegir por el bien cuando se trata de cometer un delito, y que este básicamente es un delincuente por sus características psicológicas y biológicas. Y bueno, el segundo postulado básicamente nos va a decir que hay que excluir a la gente que se le considera como un delincuente y no esperarnos a que cometan un delito para poder encerrarlos. Esto habla de una responsabilidad social y se deben considerar las medidas necesarias para prevenir el delito y para defenderse. Y bueno, como vimos en la escuela clásica, esta usó un método. Esta escuela positivista también utilizó un método, y este método va a ser el inductivo. Para esta escuela toda conclusión debía ser exacta. Esta escuela observa, experimenta e induce reglas generales, y bajo este método va de lo particular a lo general. A este método también se va a calificar como método experimental y se va a aplicar de la siguiente manera. A partir de los estudios acerca de un delincuente se van a desarrollar hipótesis, y desarrollando así las tesis relacionadas con el comportamiento del criminal. Y en este método es el que utiliza el autor César Lombroso para su teoría del criminal nato. Y bueno, en esta teoría del criminal nato de César Lombroso se nos habla de la pena proporcional. Aquí se hablaba de la pena proporcional en estado peligroso y tiene que ver con el delincuente, y es ahí donde surge este criterio de peligrosidad. Siendo contraria a la teoría de la escuela clásica, esta va a decir que la proporcionalidad no tiene que ver con el delito, va a ser una relación directa con el estado peligroso sin importar el tipo de delito o la gravedad de este, y se va a abocar al delincuente como punto central de la conducta delictiva. También nos va a hablar de la prevención, y es aquí donde la escuela apuesta más a la prevención y a la represión. Dice que es importante identificar a los delincuentes potenciales aunque no hubieran cometido delitos y excluirlos de la sociedad,
para tener a la gente segura y es más preventivo que represivo. En esta teoría del criminal nato también vamos a encontrar una clasificación de delincuentes y esto se va a basar en la peligrosidad, así como en las características sociales y psicológicas del delincuente, creándose así diversas categorías. Y ahora podemos pasar a hablar del método del positivismo. Y bueno, todo método científico, todo pensamiento científico debe descansar precisamente en la experiencia y en la observación mediante el uso del método inductivo, ya que para esta escuela toda conclusión debe ser exacta. Vamos a ver que esta escuela observa, experimenta e induce en las reglas generales. Ahora podemos pasar a ver los principales exponentes que tuvo esta escuela positivista del derecho penal. Vamos a encontrar aquí a gente como César Lombroso, Enrique Ferri y Rafael Garrófalo. Y bueno, primero César Lombroso decía que el criminal es un ser atávico con regresión al salvaje. El delincuente es un loco, un epiléptico. ¿Por qué? Porque para César los criminales van a nacer criminales. Incluso tiene un nivel tan alto de aceptación esta consideración que él propone que bajo el concepto de la prevención decía que no hay que esperar a que se cometa un delito. Lo mejor era separar de la sociedad a esta gente que se le consideraba delincuente para evitar que realice el delito. También vamos a tener el punto de vista de Enrique Ferri, que él dice que si bien la conducta humana se encuentra determinada por los instintos heredados, también influye el medio ambiente en el que vive esta persona, es decir, sus causas sociológicas. No abandona el criterio de lo que dice Lombroso, solo dice que su entorno en el que es el que causa la detonación de la condición nata que trae el delincuente. Por último, vamos a ver lo que nos dice Rafael Garofalo. Él va a definir el delito natural, lo distingue del delito legal, y nos va a decir que el delito natural es la violación de los sentimientos altruistas de piedad y de probidad, en la medida que es indispensable para la adaptación del individuo a la colectividad. Esta tiene una concepción basada en la naturaleza, pero con un punto de vista contrario al de los otros exponentes. No habla de la condición del delincuente, sino lo que lo influye. Y él también va a hablar del delito artificial o legal, y va a definirlo como la actividad humana que contraría a la ley penal, no es lesiva de aquellos sentimientos. Estas van a ser definiciones sociológicas en las que el delito es la oposición a las condiciones básicas indispensables en la vida social. Y por último vamos a ver las concepciones o tendencias comunes dentro de la escuela positivista. Vamos a ver las características de la escuela positivista, que estas van a ser 9 características. La primera es el punto de mira de la justicia penal, que es el delincuente. Luego el método inductivo experimental. La tercera es la negación del libre albedrío, a comparación de la escuela clásica, que esta sí lo aceptaba. Luego vamos a tener el determinismo de la conducta humana. La quinta característica va a ser el delito como fenómeno cultural y social. Luego vamos a ver la responsabilidad social. Luego la sanción proporcional al estado de peligro. La octava característica sería que importa más la prevención que la represión del delito. Y la última es la sanción con duración indefinida. Las escuelas penales se encargan de analizar al derecho penal, al delito y al delincuente, y a sus acciones desde un punto de vista científico. Ya terminando con esta escuela, podemos pasar a ver otras escuelas que hubo sobre la materia penal, y podemos empezar con la escuela ecléctica, que está bajo un análisis que realiza la escuela clásica como la de la positivista. Se dice que no todo lo que dice estas dos escuelas está bien, sino que analizan algunos puntos de estas y fusionan todo lo bueno de ambas escuelas. Como su nombre lo indica, es la reunión de varias escuelas en una sola corriente. Sin embargo, su fundamento, tanto teórico, está basado en el mismo de la escuela clásica, que es el contrato social. Y ahora podemos pasar a ver los postulados de la escuela ecléctica. Y hay que entender que estos postulados se van a desarrollar en todas las escuelas eclécticas, que en total son 3. La tercera escuela o Terza Escola, la escuela de la política criminal alemana o sociológica y la escuela teórico-jurídica. Y bueno, podemos pasar a ver los postulados, que el primero va a ser que distingue las disciplinas jurídicas y las empíricas, estableciendo para las disciplinas jurídicas el método lógico abstracto. Su segundo postulado va a ser que concibe al delito como un hecho complejo, como un fenómeno social causado naturalmente y como un producto de factores endógenos y exógenos.
También el tercer postulado va a conciliar a las penas con las medidas de seguridad. El siguiente postulado dice que va a rechazar a la tipología de los delincuentes de los positivistas, reconociendo solo los ocasionales, habituales y anormales. También tenemos que la finalidad de la pena no es solo castigar al culpable, sino corregir y readaptar socialmente al delincuente. Como ya se mencionó, había varias escuelas eclécticas y una de estas es la tercera escuela o la Terza Scuola. Esta va a aparecer en Italia y también se le conoce como positivismo crítico. Su denominación de tercera escuela va a ser causa de considerar a la escuela clásica como primera escuela y a la positiva como segunda escuela. Y al igual que todas las escuelas eclécticas, va a tener un positivismo crítico. Y bueno, pasando a sus postulados, vamos a ver que recoge de la escuela positivista el método experimental. También de esta escuela positivista va a negar el libre albedrío. También va a proclamar el determinismo positivista, pero negando que el delito sea un acontecimiento inevitable. Va a decir que la naturaleza de la pena radica en la coacción psicológica. Y de la escuela clásica va a recoger la distinción entre imputables e inimputables, y por lo tanto la imputabilidad está basada en la dirigibilidad de los actos del hombre. Después de esta escuela vamos a tener la escuela política criminal alemana. Esta también se les conoce como escuela sociológica y su principal exponente va a ser Franz von Liszt, quien se va a manifestar para sistematizar el estudio del derecho a finales del siglo XIX. Esta escuela va a pretender una reestructuración dentro del seno de las disciplinas criminalísticas y por ello va a señalar que el real contenido de las ciencias del derecho penal, cuyo campo no debe ser invadido por otras ciencias de la naturaleza causal explicativa, cuyo papel debe quedar reducido a simples auxiliares. Y bueno, vamos a pasar a ver los postulados de la escuela política criminal, que esta escuela todavía va a ser una mezcla de la escuela clásica y de la escuela positivista. Como primer postulado vamos a ver que su método es el lógico abstracto. Vamos a ver que dice que el delito no es resultante de la libertad humana, sino de factores individuales, físicos y sociales, así como de causas económicas. Dice también que la pena es necesaria para la seguridad de la vida social, porque la finalidad de esta va a ser la conservación del orden jurídico. Vamos a ver que es dualista por lo siguiente. El delito tiene una entidad jurídica, pero también es un fenómeno natural. Utiliza métodos jurídicos de un lado y experimentales por el otro. Va a adoptar los conceptos de imputabilidad y del estado peligroso, y como consecuencia de esto último va a admitir a las penas y a las medidas de seguridad, y va a decir que las medidas de seguridad se aplican para los inimputables y las penas para los imputables. Y ya para finalizar con las escuelas eclécticas tenemos a la escuela técnico-jurídica, que esta también va a ser de origen italiano y sus representantes van a ser Mancini, Battaglini y Rocco. Y sus postulados van a ser que va a elevar a primer grado al derecho positivo y reconoce la figura del principio de legalidad. También va a decir que el ordenamiento jurídico es el que debe prevalecer sobre los otros criterios. También va a decir que al derecho penal le debe interesar el conocimiento científico de los delitos como de las penas. Va a rechazar el planteamiento de los problemas filosóficos y va a decir que la pena funciona para prevenir y readaptar. Ya no hablan de represión, sino de una readaptación. Y bueno, continuando con los subtemas de este tema, vamos a ver los antecedentes históricos de la legislación penal en México. Y vamos a tener que a lo largo de la historia de nuestro país han predominado las desigualdades políticas y económicas. Sin embargo, y pese a ello, ha existido interrelación social. Vamos a ver que en el periodo precortesiano, en nuestro país históricamente se menciona el llamado Código Penal de Nezahualcóyotl. Este tenía su ámbito de validez en el Valle de Texcoco. Sus características es que los jueces gozaban de amplia libertad para sancionar las conductas conceptualizadas como delitos. Y los tipos de pena que tienen va a ser la muerte del delincuente o la esclavitud, el destierro, la suspensión de su empleo y la prisión en cárcel o en el domicilio mismo. Vamos a ver que tenían penas de muerte. También se conocen en las leyes tlaxcaltecas. Y la pena de muerte se podría aplicar por los siguientes delitos, como faltar al respeto a sus padres, causante de grave daño al pueblo, ser un traidor al rey o al Estado,
También se podía dar por jueces que sancionaron injustamente o contra la ley o que dieran al rey relación falsa de algún negocio. También por adulterio, por matar a la mujer propia sorprendida en adulterio, a los incestuosos en primer grado. Esta aplica para el hombre o la mujer que usara vestidos del sexo opuesto, para el ladrón de joyas o de oro y para los dilapadores de la herencia de sus padres se les aplicaba pena de muerte. La muerte en este caso era por ahorcamiento, lapidación, que esto quiere decir que los ponen entre dos paredes hasta que se les acaba el oxígeno, decapitación o descuartizamiento. Se conocía bien la pena de pérdida de libertad. Bueno, el derecho penal precortesiano ha sido de nula influencia en el colonial y en el vigente. Su estudio pertenece a la arqueología criminal. Ahora vamos a pasar a la época colonial. Durante la colonia hubo nuevas clases sociales y se organizaron partiendo fundamentalmente de la diferencia de castas, denominadoras o denominadas, o conquistadores y conquistados, lo que generó que las ideas penales tuvieran una esencia pura de desigualdad y crueldad, y con ello una tónica de la represión que igualmente se vivía en toda Europa, ante el dominio de la Iglesia en la vida laica. Con la conquista misma, que se inicia entre 1520 y 1521, se establece oficialmente el 8 de marzo de 1535 como el virrey Antonio de Mendoza y Pacheco, y se concluye con la Guerra de Independencia en 1810. Se impusieron las instituciones jurídicas españolas, tales como que a los indígenas no se les ponía un castigo tan severo, ya que no se les consideraba humanos, se les consideraba animales. Ya pasando de la época colonial, vamos a pasar a la época independiente. Y bueno, aquí tenemos que la Guerra de Independencia trae consigo un surgimiento de una nueva nación. En esta nueva nación fue necesario el trabajo legislativo, mismo que se enfocó primordialmente a la materialización de los sueños de la independencia, cristalizándose el derecho constitucional y administrativo. Pocos temas eran relativos a delitos, y estos fueron referentes a portación de armas, uso de bebidas alcohólicas, represión de la vagancia y de la mendicidad y organización policial. Y aquí vamos a ver que fueron los constituyentes de 1857, con los legisladores de diciembre de 1860 y diciembre 4 de 1864, los que sentaron las bases de nuestros códigos de derecho penal propio. A través de la Constitución del 57, pero después a través de los códigos penales se empezó a legislar. Y tenemos que el estado de Veracruz es el primer estado en promulgar un código penal, esto en abril de 1835, ordenamiento inspirado por el Código Español de 1822. Y pasando al siguiente subtema, vamos a estudiar los códigos penales federales de 1871, 1929 y 1931. Y bueno, primero el Código Penal de 1871 se le va a conocer como el Código de Martínez de Castro de corte clasista, que estuvo vigente desde 1871 hasta 1929. Este ordenamiento consistió en 1152 artículos, además de los transitorios, ordenados en 4 libros denominados que el primer libro de los delitos, faltas, delincuentes y penas, el segundo libro de la responsabilidad civil en materia criminal, el tercer libro de los delitos en particular y el cuarto libro de las faltas. Este tiene marcada la influencia del Código Penal Español de 1870, inspirado en las corrientes doctrinales de su época. Es innovador en conjunto a la inclusión de las medidas de seguridad y la institución de la libertad preparatoria. Este código va a tener una pena que va a ser la proporcionalidad cualitativa y cuantitativa y el daño causado por el delito. Ya se habla de una individualización de la sanción. También vemos que acogió el sistema de clasificación de delitos graves y leves y señaló las penas a unos y otros, y otorgó al juzgador un árbitro limitado en un sistema de agravantes y atenuantes. Bueno, después de este código podemos pasar al Código Penal de 1929, que también es conocido como Código de Almaraz y es de corte positivista. Este consta de 1228 artículos sin contar los transitorios, y vamos a ver que se va a dividir en 3 libros. El primero, que es sobre las responsabilidades y sanciones, el segundo, que es sobre la reparación del daño, y el tercero, que es de los tipos legales de los delitos. Y como novedades, este código aportó la responsabilidad social muy restringida, la prisión con sistema celular,
la suspensión de la pena de muerte, la multa tasada en el sistema de utilidad diaria y la reparación del daño exigible de oficio por el Ministerio Público. Este código fue un notorio fracaso y se integró una comisión para redactar un nuevo código, que vio la luz el 13 de agosto de 1931, publicado por el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, ya por último podemos pasar a hablar del Código Penal del 14 de agosto de 1931. Los estudiosos que se encargaron de este código fue Alfonso Tejas Sabre, Luis Garrido y Ángel Cancicero, y se critica a este código por ser muy antiguo y caduco. En sus inicios este código solo tenía 400 artículos en los que se recogieron algunas instituciones. El código de 1931 ha sufrido a través de los años múltiples modificaciones debido a reformas que trataron de mejorar sus textos adaptándolos a las nuevas tendencias. Reformas en las cuales destacan las de 1984, 1985, 1994, y también se incluiría la del año 2002. Y ya para finalizar con este tema tenemos el último subtema que habla de la legislación penal en Puebla. Y vamos a ver que Puebla tuvo un código penal publicado el 23 de marzo de 1943 y que este estuvo vigente hasta 1986. Después estuvo el Código de Defensa Social del 18 de diciembre de 1986, que entró en vigor el 1 de enero de 1987 y se denominó Código de Defensa Social. Su nombre después se modificó a Código Penal, según publicado por el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2002. Y bueno, esto sería todo con base al tema 4 de la historia del derecho penal. Espero que haya sido bien explicado y que haya sido de su agrado. Y pues nos vemos en el siguiente video. Adiós.